Ya se salió de donde estaba de... Buenas tardes y bienvenidos a este programa panóptico que transmitimos desde los estudios de Pulso Sur en la empresa Covadonga Medios, que está instalada en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Y me acompaña, como todos los viernes a esta hora y en este espacio, el licenciado en Educación, César Moreno Vega. Maestro, muy buenas tardes, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Mario, es un placer y es un honor compartir contigo este agradable espacio de comunicación Pulso Sur en nuestro programa panóptico, estar de nuevo en interacción con tanta gente que nos ve, que nos sintoniza, que está en contacto con nosotros, y agradecerle a la empresa Covadonga Medios por abrirnos las puertas y externar nuestras opiniones, nuestras reflexiones y los comentarios sobre el acontecer nacional, tratando de ser objetivos, tratando de ser veraces y sobre todo en los momentos oportunos en que se dan las noticias y en que nos enteramos del diverso actuar de los políticos de allá del centro de la República, que es de donde emana y baja todo hacia los estados. Así es, maestro, y para la audiencia que tiene la amabilidad de estar viendo esta transmisión, el 5 de febrero, que es un día muy importante en materia de la constitución política, que se celebró, o se festejó, se recordó, el 102 aniversario de la promulgación de la Carta Magna. En este escenario estuvieron presentes los titulares de los ejecutivos de los estados, es decir, los gobernadores, además de los titulares también del Poder Legislativo Federal, las dos cámaras, y del Poder Judicial de la Federación, junto con el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y ahí se dieron importantes anuncios que muy poco los vamos a ver ya como leyes, esperemos que sea aprobado, pero hizo unos anuncios, tres fundamentalmente, que dentro de poco los vamos a tener ya vigentes en todo México, maestro. Mario, una fecha indiscutiblemente importantísima en la vida jurídica del país. Ahí mismo en Querétaro, en un palacio majestuoso, en donde, como dices tú, estuvieron reunidas toda la clase política importante de los estados, del país, las cámaras de senadores, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia, en fin, ahí es en donde radica la importancia de que los mexicanos estemos enterados, prestos y dispuestos para escuchar las opiniones que se vierten por quienes hoy tienen la obligación y la confianza de llevar por buen camino las riendas de este país. Un marco excepcional en donde se dieron a conocer por parte del señor presidente de la República algunas iniciativas que irán a ser enviadas a las cámaras para su aprobación en esa lucha tenaz en que López Obrador se ha enfrascado contra la corrupción y la impunidad que se ha enseñoreado de hace muchos años en este país. Sí, son tres iniciativas, anunció tres iniciativas que va a enviar, y una de ellas tiene que ver con la investidura o con quien tiene la representación de la nación, que es el presidente de México. A través de la historia, los privilegios o la manera en que se designa al presidente de México ha sufrido algunas transformaciones. Primero se decía que no podía ser acusado de robar, de corrupción o de otros, y luego dijeron no, pues sí, y luego que no, y luego también se le dieron casi un poder o una investidura de Dios, de deidad, donde no era infalible, no se equivocaba, era todo omnisciente, todopoderoso,
Y esta iniciativa que va a enviar el presidente de México tiene que ver con esto. Ahora el presidente de México, en funciones, va a poder ser enjuiciado. Mario, como dices tú, yo no recuerdo en qué momento, pero le otorgamos un poder omnipotente sobre la nación. No podía ser juzgado, o actualmente todavía no puede ser juzgado el señor presidente de la República más que por traición a la patria o por actos de lesa humanidad. Recuerdo cuando en diversas ocasiones en las cámaras de diputados y de senadores, los opositores, los de los partidos que entraban por representación proporcional o que lograban ganar por mayoría relativa, pero que eran la minoría en las cámaras, ya levantaban la voz pidiendo de que se reformara este artículo de la Constitución para que el presidente de la República pudiera ser llevado ante los tribunales, pudiera ser juzgado cuando sus actos redundaran en un perjuicio grande para la sociedad mexicana. Hoy, al menos para mí, es de aplaudir que la primera figura política del país sea la primera que diga sí, que se reforme la Constitución y que sea yo sujeto a la ley como cualquier mexicano común y corriente. Sí, y esto nos remite de manera irremediable hacia los últimos presidentes que ha tenido nuestro país y nosotros los mexicanos, hayamos o no votado por él, ha sido el presidente de todos los mexicanos. Y hemos visto cómo, sobre todo en materia de nuestras riquezas, en materia del manejo de las empresas paraestatales que ha tenido el país, que tuvo y que ahora ya no las tiene, hemos visto cómo estos sujetos, ¿no?, que son básicamente 5, que si le sumamos de a 6 por 5, estamos hablando de más de un cuarto de siglo, un cuarto de 30 años de manera específica, que han desmantelado al Estado, que han entregado nuestros recursos federales, que algunos de esos expresidentes después han pasado a formar parte de administraciones de empresas transnacionales, y con todo eso no se les podía juzgar por traición a la patria, ni por corrupción no se les podía juzgar, aunque era evidente. Fue muy evidente, como dices tú, cómo fueron desmantelando de las empresas, sobre todo las transnacionales, ¿no? Cómo fueron desmantelando las paraestatales, directamente hablando ya de empresas que estaban íntimamente relacionadas con la conducción de este país. Las paraestatales, cómo las fueron entregando, Mario, a quienes hoy incluso cotizan en Forbes como los máximos millonarios del mundo, gracias a ese tráfico de influencias que hacían con la primera figura política del país. Y después, cuando dejaban la presidencia, pasaban a ser asesores de esas empresas. Negocio redondo. Sí, y ¿cuándo empezó esto de manera así ubicable? Bueno, hasta un presidente antes de Carlos Salinas de Gortari, la conducción del país la tenían los políticos. Pero después de que hubo una oleada de personajes mexicanos que fueron a estudiar a Chicago, en Harvard también, fueron a prepararse, y cuando regresaron, a los políticos que conducían México los hicieron a un lado, y estas gentes que habían ido a estudiar a Harvard, a Chicago, fueron los que entraron al gabinete y a la presidencia, y eran conocidos como los Chicago Boys. Sí, y recuerda que hay un dicho por ahí de algún estadista americano que dijo: ya no es necesario que nosotros intervengamos bélicamente a México,
hay que traernos a sus cerebros a estudiar acá, a Oxford, a Yale, a Harvard, al Instituto de Estudios Superiores de en Estados Unidos, de Massachusetts. Los formamos aquí, les llenamos el cerebro de la ideología americana y luego los promovemos para que sean los presidentes de México, y fue que esta oleada de muchachos los convirtieron en los tecnócratas, los Chicago Boys, los Yale Boys, los Oxford Boys, gente que fue creada en el extranjero y que comenzaron a inundar ya el ambiente gubernamental de nuestro país con las teorías y la conducción neoliberal, terminando de un plumazo con la conducción política, que hasta antes, bueno, los presidentes de la República esgrimían más el arte de la política al conducir las riendas del país, porque se fijaban y estaban más cercanos de las clases populares. Con los tecnócratas hubo un alejamiento ya por completo de las clases populares. Y estos tecnócratas no era únicamente que arribaran al poder con una mentalidad fría de gerentes. No. Ellos ya venían diseñados, ya traían el chip desde las escuelas norteamericanas, para que una vez que regresaran, iban a implantar, para empezar en México, pero ya también lo habían hecho en otros países de Latinoamérica, como en Chile, para implantar el famosísimo, y que ya nuestro presidente dijo, no más de esta chingadera, el neoliberalismo. Eran los tecnócratas neoliberales. Que no es otro más que la implementación de la política del mercado. El saqueo descarado de las empresas del Estado. Por completo, ¿no? El desmantelamiento del tejido social, el ir acabando poco a poco con ese enraigado tejido social que hacía la clase alta, la clase media alta, la clase media baja y la clase baja. Fueron acabando con lo de en medio para convertirnos en un México completamente opuesto y desigual, los de arriba y los de abajo, parodiando aquella famosa novela revolucionaria, ¿no? Entonces, te digo que desgraciadamente fueron destruyendo paulatinamente a este país en eso que le podemos llamar la treintena trágica. ¿Sí? 30 años. Los 30 años que tardó la aplicación de esta política desalmada, de esta política descarnada, de esta política de ir creando fábricas y fábricas de pobres y de paupérrimos, que hoy en día todavía hay muchos conciudadanos que no tienen ni un mendrugo de pan para llevarse a la boca. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, maestro. Vamos a recordar aquellas empresas o paraestatales que eran del Estado y que brindaban un servicio ¿cómo se llama?, de bienes o de insumos tanto para la ciudad como para el campo. ¿Te parece? Sí, ¿cómo no? Una, fertilizantes mexicanos. Fertimex, ¿cómo no? Aquella fábrica muy grande que producía fertilizantes e insumos para que el campo produjera mejor, que fuera más productivo, que fuera más rentable. Y sus productos se los daba a precios más bajos a los campesinos. Eran fertilizantes que canalizaban a través de, en ese entonces, otro que ya prácticamente los desaparecieron, era el Banco Ejidal, que luego se llamó Banco de Crédito Rural. Banco Ejidal, efectivamente, se convirtió en Banco de Crédito Ejidal, y que pues desgraciadamente hubo, ya para el final, se perdió en sus ideales, en lo positivo con que fue creado, y se convirtió también en una fábrica de empleados que se hicieron ricos, ¿sí?, en nombre del campo. Y esto que le estamos hablando lo voy a ubicar en
en un domicilio para que, sobre todo quienes más o menos tienen nuestra edad, los jóvenes a lo mejor nada más van a ver el cascarón, cerca del donde está el cerezo de Chetumal, cerca de esta penitenciaría, ahí en el sexenio de Pedro Joaquín Codwell se inauguró un almacén enorme de Fertimex. Ahí se abrió. Sí, recordemos también que tuvo nombres en algunas partes de la República. Recordarás, Mario, que no solo era Fertimex, sino le llamaban también Guanos y Fertilizantes de México, ¿sí? Por aquello de que también procesaban, ¿no? Procesaban los desechos. Exacto, de ahí viene el guano. Guanos y Fertilizantes de México. Recordarás dentro de esas paraestatales, Mario, Diconsa, Conasupo. Y aquí tenemos todavía las bodegas ahí construidas, ¿eh? Tenemos todavía los elefantes blancos ahí en la Insurgentes con la Andrés Quintana Roo. No sé si siga cumpliendo una función social importante, pero ahí están los elefantes blancos. Y en muchas comunidades de los diferentes municipios de Quintana Roo, exceptuando los de reciente creación, las bodegas están ahí en el medio rural todavía, que eran bodegas, para ese entonces, eran bodegas altas, bien construidas, largas, anchas, y ahí se almacenaba, eran como centros de acopio. Nada más queremos recordarle a la gente que nos está viendo, Mario, y comentar contigo, no hay que ir muy lejos, aquí en Xulha hay un galerón que fue Conasupo, ahora es propiedad de Gidal, porque el ejido dio el terreno para que se construyera en ese tiempo, que era en donde se acopiaban las cosechas de los ejidatarios, pero que ahora pues ya no cumple ninguna función social como Conasupo. Ahora incluso se utiliza hasta para llevar a cabo peleas de gallos y ferias y demás. Recordarás también, Mario, que en Veracruz hubo una empresa paraestatal muy fuerte, que dio empleo a muchísimos veracruzanos en ese entonces. Llegó a tener 3 turnos de trabajo, incluso con tiempos extras en sábados y domingos. Siempre nombraban como director general a algún ingeniero mecánico naval, egresado de la naval, y me refiero a Astilleros de Veracruz. Sí. Una empresa que le dio mucha vida, pues también acabaron con ella, Mario. También acabaron con ella y ahora es tristemente un taller naval de reparación, ¿no? Y ya acabaron con esa industria, donde incluso llegó a tener en activo 3-4 mil empleados en 3 turnos de trabajo, donde recordarás aquella otra empresa, ¿no? Propemex, Productos Pesqueros Mexicanos, y en donde Astilleros de Veracruz era el que construía los barcos camaroneros. Y en el país, ahorita que dijiste eso, en el país operaba un banco exclusivo para apoyar a la actividad pesquera de la nación. ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí. Esa era la fuerza económica que desarrollaba la industria pesquera del país. Ahora, unos más que están saliendo ahorita. En un momento dado, México exportaba tanto y era tal los ingresos que tenían por la venta de petróleo, que un expresidente de México, que después se le conoció como el perro de la colina, me refiero a José Luis López Portillo, él en un informe decía que teníamos tanto dinero, era tanto lo que entraba en dólares, lo que se vendía en petróleo, que ahora lo que tenía que hacer el gobierno era aprender a administrar la abundancia. La abundancia, la riqueza, efectivamente. Aunque era una exageración, el país estaba bien más o menos, ¿no? Sí, cuando el auge petrolero, aquellos descubrimientos de los pozos petroleros que comenzaron ahí, del boom de Ciudad del Carmen en la sonda de Campeche, decían que lo que teníamos que aprender como mexicanos era aprender a administrar la abundancia de tanto que teníamos. Y creo que
Por eso mandaron a los muchachitos muy cerebros a estudiar al extranjero para que nos trajeran esas teorías de administración personal, porque nunca vieron con ojos de desarrollo y progreso para el país. Recordemos paraestatales importantísimas, Mario, teléfonos de México. Sí, Teléfonos de México, Mario. Una paraestatal fuerte, contundente, que tenía innumerables fallas y problemas, sí, pero que pertenecía al país, Estado, al ¿sí? Estado, ¿no? Bueno, dos empresas más que no solamente se las quitaron al Estado, sino que el presidente prácticamente las regaló, los presidentes en ese entonces. Hablo una de hoy lo que se conoce como TV Azteca. Esa antes era, creo que Telesistema Mexicano, 40. Telesistema Mexicano, ¿no? Esa era del Estado, y después ahí prácticamente Carlos Salinas de Gortari se la regaló a Salinas Pliego. A Ricardo Salinas Pliego. Ahora, ¿cómo le hicieron? Recordemos un poco, maestro, ¿cómo le hicieron cuál era el clamor de la iniciativa privada mexicana y de algunos, pero sobre todo de la iniciativa privada? ¿Cuál era el pretexto para que compraran o les vendieran las empresas? Decían que en México era un estado parecido a Rusia o a Cuba, que era un país, ¿cómo le llaman? Estatizador, autoritario, que tenía todo, que tenía empresas que no tenía por qué manejarlas, que por eso estaba la iniciativa privada. Era el pretexto nada más. O sea, ya había un acuerdo entre los presidentes y las gentes de dinero, la oligarquía mexicana, para que inventaran de que no funciona, de que nos sale muy caro, y toma, ahí te va Telmex, ahí te va la Comisión Federal de Electricidad, ahí te va Fertimex, ahí te va. De esa manera dejaron un estado anémico, débil. Acuérdate, Mario, la picardía mexicana, cuando Salinas, haciendo uso del tráfico de influencias y del poder omnipotente que tenía el presidente, ¿no?, le otorga Telmex a Carlos Slim, y la picardía mexicana comenzó a decir, es la empresa de Carlos Sancharli, porque Carlos Salinas y Carlos Slim, ¿sí?, empezó la picardía mexicana ya con aquella famosa marca transnacional de restaurantes y discos, ¿no? Muy famosa, sobre todo en los puntos turísticos, de Carlos Sancharli, y decían, la empresa ahora es de Carlos Sancharli, de Carlos de Salinas, Slim y Carlos Salinas de Gortari. Y ahí quedó el negocio entre él. Recordemos también, Mario, que acabaron con Ferronales. Otro ejemplo. Otro ejemplo, acabaron con Ferronales. Y hoy Cedillo es un gran asesor de la Railway de Estados Unidos, quienes invirtieron muchísimo dinero en Ferronales, logrando concesiones de hoy ya de por sí. Hay muchos muchachos, incluso de 10, 12 años, que ni conocen el tren, ¿no? Sí. Cosa que tuvimos nosotros la fortuna de verlo rodar por las vías que abundaban en la República Mexicana. Sí, a mí me tocó viajar nada más por conocer, de Tizimín a Campeche y de Campeche al DF. Sí, cómo no. Sí se viajaba en tren. Yo viajé muchas veces de Veracruz a México, porque recordarás tú que era muy económico, sí, aunque tardaba más, pero era muy económico, pero además era un tour completamente. Sí, iba viendo, conociendo, parando en cada estación muy peculiar, así, muy provinciana, en donde la gente en canastas, en charolas, ¿no?, en trastes, corrían a ofertar sus antojitos para que compraran los pasajeros y todo, una cosa que era una tradición revolucionaria, el viajar en tren, sí, sí, el tener los trenes, y que desgraciadamente, te digo, terminaron con la industria. Ferrocarriles Nacionales de México. Recordar la minería, ¿también?, cómo fue entregada, ¿no? Sí. Cómo fue entregada la minería y millones de hectáreas a empresas transnacionales.
cuando un artículo de la Constitución establece que lo que hay en el subsuelo es propiedad de la nación. Y resulta que tenemos hasta canadienses explotando en condiciones medievales a los trabajadores en las minas. Mira, el otro día estaba leyendo en un periódico la historia de este señor campechano de la laguna de Términos, de apellido Cantarell, que descubrió el pozo y murió en la más horrible de las miserias, Mario. Y que gracias a Cantarell, ¿cuántos políticos mexicanos hoy no gozan de innumerables fortunas, de incalculables fortunas que ni sus descendientes se van a acabar? Y el señor que descubrió la mancha de aceite, aquella mancha de chapopote en la laguna de Términos, y dio parte para que comenzara la investigación y se dieran cuenta lo rico que era el subsuelo de la laguna de Términos. Hablando de la laguna de Términos, recordarle a nuestros queridos amigos que nos están viendo y escuchando que la laguna de Términos está enclavada ahí en el Golfo de México, en donde está Ciudad del Carmen, Campeche. Sí. Bueno, de todo esto que estamos hablando es nada más, es una evocación de algo de lo mucho que tenía en ese entonces el Estado mexicano, que era propiedad del Estado, y que los presidentes tecnócratas neoliberales se ponían de acuerdo con los grupos poderosos, económicamente hablando del país, se ponían de acuerdo y el presidente le decía: tú dime que yo conduzco un Estado totalitario, que yo les estoy arrebatando oportunidades, que estoy invadiendo las funciones de la iniciativa privada. Tú me dices eso, y yo digo, pues tienen razón, y se las vendo a ustedes a precios baratos, y si no, agarro el dinero del Estado para que ustedes me las compren. Sí. Sí, muchísimas ocasiones sucedió eso. En muchísimas ocasiones, con el mismo dinero público, se rescataron empresas quebradas. Fobaproa, los bancos. Recordemos el Fobaproa, que el vulgo mexicano dio en llamar Robaproa, porque es una deuda que todavía hoy cargamos los mexicanos, y nuestros hijos y nuestros nietos van a heredar todavía parte de esa deuda, en donde acudimos al rescate de empresas, de particulares, quienes hoy gozan de cabal salud. Recuérdanos cómo fue esto del Fobaproa. Sí. Eran los banqueros. Eran los banqueros los Se primeros. inventaron que estaban en quiebra. Que estaban en quiebra, que estaban en bancarrota. Y que iban a dañar a todos los ahorradores. Y que entonces necesitaban la ayuda del Estado para no perjudicar a los a todos los que tenían su dinerito ahí, ¿no?, metido. Y los buenos presidentes, generosos, dadivosos, les dieron, hice la declaración, inventaron que estaban en quiebra, y con dinero de usted y de todos aquellos que tienen sus impuestos, y sobre todo que quienes pagan impuestos son la clase trabajadora, no los multimillonarios, esos no pagan, esos se inventan mecanismos para que después recojan los impuestos que pagaron. Y entonces, con el dinero de los trabajadores, de las clases medias, con ese sacaron el dinero y se lo dieron a los banqueros para recapitalizarlos, según esto, y que no salieran afectados los ahorradores. Esa fue una transota mayúscula que todavía no sé cuántos años vamos a tener que pagar. Mario, hablando y poniéndole nombre a un banquero renombrado, amigo de la altísima burocracia, Roberto Hernández. Ah, sí, aquí tiene propiedades. Pues le salvaron incluso Banamex, lo refaccionaron con dinero fresco. Después lo vendió en miles de millones de pesos a Citibank. Sí. Y sin pagar impuestos. Recordarás tú la época en que fue amigo directo de los presidentes, sobre todo con Zedillo, que de ahí se originó incluso un problema con un gobernador de nuestro estado, en donde, cuando te recuerdo, yo fui marino y estábamos de partida en Punta Allen y teníamos que ir a dar rondines alrededor de la isla Pájaros.
allá arriba, que ya era del propiedad norte. de Roberto Hernández. Y desde entonces a mí me llamaba la atención porque decía, bueno, no, que constitucionalmente las islas, islotes, lagunas, ríos, mares, son propiedad de la nación. ¿Y cómo le habrá hecho este señor para haber comprado una isla que es una belleza, es un paraíso natural? Y ya teníamos que ir a dar rondines de vigilancia para que los pescadores, solo por motivos de urgencia, atracaran ahí y con la misma, habiendo ya solucionado sus problemas, retornar a sus puestos de pesca. ¿No? Entonces te digo, fuimos a rescatar a quienes no necesitaban dinero del Estado, pero que lo lograron gracias a esa inmoral amistad, entre comillas, porque más que amistad era una alianza. Una complicidad, Una complicidad de sinvergüenzas. Sí, era un cártel. No pretendemos seguir ensañándonos con el no del sufrimiento, sino con que vea usted las pérdidas, pero es necesario porque en Quintana Roo hay un ejemplo también de esto, la industria azucarera mexicana. Así es. El Estado mexicano tenía cualquier cantidad de ingenios, y la iniciativa privada y el presidente siempre se han puesto de acuerdo para chingar a México y a los mexicanos y a la patria. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, no, tú di que no es productivo, que que el precio del azúcar depende mucho de los precios internacionales y despide trabajadores, siembra menos, contamina por ahí los cultivos, y di que no es rentable y luego me los vendes. Y de esa manera el Estado les entregó muchísimos ingenios azucareros a la iniciativa privada, y aquí tenemos un ejemplo en la ribera del Río Hondo. Pues nada más fíjate que en la ribera del Río Hondo se da el fenómeno de que el mismo ingenio, la misma administración de los dueños del ingenio, ya han ido comprando tierras a los dueños de la misma, que están en una indefensión económica para hacerla producir. Han ido comprando hectáreas, 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 de modo que ahora los dueños del ingenio ya tienen tierras de su propiedad en donde cultivan su propia caña. Sí. ¿En desdoro de quién? En desdoro de una gran clase cañera, productora, campesinos que son nuestros hermanos y que muchos de ellos no dependen más que del cultivo de caña de azúcar. Así es. Y que a muchos o a varios que producen pequeñas cantidades, incluso se les queda la caña, porque van a ir a cortar primero las grandes cantidades de algunos terratenientes. Entre ellos el primer terrateniente pues son los dueños del ingenio, San Rafael de Pocté, que son dueños, como dijiste ya anteriormente, de varios ingenios en la República. Sí, sí, hay diseminados en cualquier lugar. Bien, pues todo esto de que le estamos hablando, en este desmantelamiento de empresas del Estado mexicano hacia la iniciativa privada, había un responsable, y ese responsable o ese traidor era el presidente de México. Y resulta de que ninguno de estos, que son básicamente 5, estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, que ahí empezó el neoliberalismo y el arribo de los tecnócratas y de los Chicago Boys. Después le siguió Cedillo, luego 2 panistas, 2 gerentes, ¿no? Otros 2 gerentes, Fox, el señor de las botas puntiagudas y tacón de piloncillo, de botas de piloncillo, y luego el aficionado a los pomos, Felipe Calderón Hinojosa, y el último ladrón que también se vino a robar hasta una tesis que adulteró para obtener el título de licenciado en la Universidad Panamericana. 5 presidentes que bien pudieron haber sido acusados de traición a la patria, pero como la ley los tenía como dioses, no se les hizo nada. Mario, hay que recordar este último,
como sin ninguna necesidad, simple y sencillamente por aquel instinto cleptócrata, hasta sin muebles, dejó la casa presidencial de Los Pinos, la desmantelaron por completo, se llevaron todo, Mario. Sí. Sin ninguna necesidad, porque dinero en abundancia lo tuvieron. Como dices tú, los convertimos en amos y señores de horca y cuchillo. Y nuestra Constitución, en algunas partes o en varias, les hace falta ya reformas, Mario. Como dice Elenita Poniatowska en un libro que escribió ella de reforma al Zócalo, dice, ya la corrupción y la impunidad están tomando cartas de naturalización en nuestro país, se han convertido en dos caras de una misma moneda. Y recordarle a todos los mexicanos, dice ella, que entre mayor sea la impunidad, mayor va a ir siendo la corrupción, porque yo veo que roba fulano y sultano, cuando yo esté voy a robar también, porque no hay el largo brazo peludo de la ley que mete en cintura. Por eso lo interesante de las iniciativas que piensa enviar el señor presidente. Sí, esta de lo que estamos hablando es una de ellas, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo anunció y no va a tardar mucho en que le entregue al poder legislativo. Aquí está la iniciativa, a partir de que salga publicado en el Diario Oficial de la Federación, me pueden juzgar a mí, estando en funciones, por traición a la patria, por corrupto, abrirle cualquier juicio. Eso antes no se daba, y eso es creo que una muestra más de que México, los mexicanos, queremos acabar con toda esa podredumbre. Ya el pueblo de México, Mario, está harto de casas blancas, está harto de alianzas mafiosas como aquellas mordidas que acostumbraba a dar Odebrecht para invertir, aquellas concesiones de tipo leoninas que se le daban a grandes compañías para la edificación de obras como las del famoso bache, ese bache que costó hasta una o dos vidas en el Distrito Federal, construyendo vías de comunicación, carreteras que no servían en absoluto y en las cuales iban millones de pesos, en la Estela de la Luz, aquella obra fastuosa de Calderón que costó 2,000 millones de pesos o más, fíjate. Mira, me voy a atrever a decir algo que para mí es necesario, y que lo que les voy a decir, cuando se lo comenté a un priista, no voy a decir el nombre porque pues, no es correcto que hable mal de él sin que esté aquí presente, pero que hoy es uno de los aspirantes del PRI a diputados, y yo le decía, mira, nuestra Constitución tiene más parches que una ropa de un proletario. Yo creo que lo que hace falta, maestro, y les digo, admito lo que me digan, no me importa lo que me digan, creo que lo que el país necesita a estas alturas ya no son modificaciones ni adecuaciones, lo que necesitamos es una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, una nueva constitución política, pero creada y diseñada con una muy alta óptica social, de beneficio social, porque hay que recordar que muchas de las adecuaciones, de los parches, de los remiendos que le han hecho a nuestra Constitución, quienes son mayoría en las cámaras, las hacen de sastrería a su medida, para seguirse viendo beneficiados de la impunidad, ¿sí? Para que no los toque la ley. Y hace falta verdaderos republicanos, verdaderos ciudadanos con una visión de apoyo a las clases, sobre todo marginadas, Mario, que son los que no tienen todavía la oportunidad de acceder a la salud, al empleo, a la alimentación. Y hoy estamos viendo cómo hay una lucha tenaz por oponerse a varias iniciativas que están tratando de pues hacerlas realidad en las cámaras por pues gente que está viendo que están atentando contra los intereses y
esa sala de confort en la cual han estado por muchísimos años. Y bueno, pues como dices tú, es cierto ya de que los legisladores que arriben en los honorables congresos de los estados y que arriben después en relevo de los que están en la Cámara Alta y la Cámara Baja, Mario, sean gente que sepan qué es ser un diputado y qué cosas tiene que hacer un diputado. Cada elección nos damos cuenta que no falta alguien que diga, voy a crear fuentes de empleo, cuando no es una función de un diputado crear fuentes de empleo, por favor. Un diputado, su función primordial es estar atento de las iniciativas de ley, de las reformas constitucionales que tengan como mira y altura de miras el beneficio de una sociedad con la cual se comprometieron. Aunque hay algunos, Mario, que nunca se han comprometido con la sociedad. Y no estoy muy alejado de que en esta próxima legislatura arriben por segunda o tercera vez quienes nunca van a pedir un voto a la ciudadanía. Y bueno, estás abordando un tema que es otro de los tres, sería el segundo, que el presidente de México anunció que va a enviar a la Cámara de Diputados, que es el asunto de la democracia. En la democracia como un sistema político en México, no como una simulación, no como una caricatura de lo que tenemos por democracia a nivel institucional y a nivel de partidos, sino una democracia que sea el escenario o el andamiaje jurídico donde se desenvuelva el país, pero que además permee a nivel de la sociedad, a nivel de familia, a nivel de sindicatos, a nivel de organizaciones. Fíjate que había un cínico descarado a nivel nacional, me escapa el nombre ahorita de esta persona, pero que en cierta ocasión declaró, creyéndonos enanos mentales a los mexicanos, que los mexicanos no sabíamos qué hacer con la democracia, por eso tenían que dirigirla. ¿Cuándo una democracia debe ser dirigida, Mario? ¿Cuándo? Si una democracia debe ser, para que sea auténtica, debe ser la expresión de la gran mayoría de ciudadanos libre, sin coacción, que acuda a donde tenga que acudir a votar sin ningún tipo de coacción, de compra de conciencia, de compra de necesidades, y que emita un sufragio para que gane definitiva y contundentemente, con legalidad, con honestidad, con transparencia, quien deba de ganar, no conducida. Pues entonces quiere decir que varios de allá arriba, que han estado por años y por años en la conducción de este país, ahorita a lo mejor están disfrutando de los dineros que ya atesoraron, pero nos creían enanos mentales. Hay que dirigirle su democracia. No, todavía lo siguen pensando algunos retrógradas, ¿eh? Sí, cómo no, estoy de acuerdo contigo. Y mira, ¿qué tan retrógrada, valga la redundancia, es pensar que los mexicanos no estamos preparados para desenvolvernos en un medio democrático? Más o menos nos regresan 100 años atrás, cuando menos, porque un presidente de México que se religió las veces que se le hinchó su voluntad, Porfirio Díaz Mori, él, cada que le preguntaban que por qué se reelegía, dijo, bueno, es que México no está preparado para la democracia. Y se lo dijo incluso a un periodista norteamericano, creo que James Cleveland. Sí. Y ya, imagínense, estas frases de que México no está preparado para la democracia, lo dijo un presidente en el siglo XIX, al final del siglo XIX y del XX, que tardó 30 y tantos años en el poder, casi iguales a los de Franco. Bueno, lo dijo esto, y ahora, 100 años después, todavía hay personas que siguen diciéndonos que no estamos preparados para vivir en un país democrático. Sí, de ese tamaño es el retroceso. Continúan, ¿no?, con esa visión, con esa creencia muy particular, y qué bueno, fíjate, Mario, que haya una iniciativa de ley que se convierta ya en ley, en donde los mexicanos
aprendamos a desarrollar una verdadera democracia en toda la cuestión política que existe a lo largo y ancho del país, pero además adoptarla como sistema de vida. Sí, de vida institucional y de nación, ¿no? Sí. Esa es una más. Y la tercera, el orden en que las estamos abordando no necesariamente es en ese, ¿cómo se llama? En esa prioridad, ¿no? El otro de las iniciativas que va a enviar el presidente es sobre la tipificación de la corrupción como delito grave, y lo cual significa que no tienen derecho a fianza y que es cárcel por oficio. Es que ya urge, Mario, ya urge. Porque hay quienes quieren justificar la corrupción diciendo, todos somos corruptos porque cuando no le he dado 10 pesos al policía de tránsito. No deja de ser corrupción, sí, obviamente. Pero hay de corrupción a corrupción, Mario. O sea, hay quien aquí mismo, en el Palacio Municipal, aquí mismo en el Estado, ha habido corrupción que significa apoderarse de bienes, propiedad del municipio y del Estado, que valen millones y millones y millones de pesos. Entre ellos se venden terrenos de altísima plusvalía, a peso el metro, a 10 pesos el metro cuadrado. Entonces hay de corrupciones a corrupciones, pero sí urge que a todos aquellos que han abusado hasta la saciedad de cometer actos de corrupción de esa naturaleza sean alcanzados ya por una ley que tipifique como delito grave la corrupción sin derecho a fianza. Pero además, ¿sabes qué? Que se les aplique la ley de exterminio, que se recuperen esos bienes para el Estado. Porque hemos oído de X o Y funcionario, exfuncionario, que son detenidos y al rato hasta con una fianza irrisoria salen a seguir gozando de toda esa cauda de dinero mal habido que lograron al amparo del poder. Hay muchísimos ejemplos para ver la diferencia en que se aplica la ley en nuestro país. A un hombre o mujer que tenga un hijo, no digo 3 ni 5, que tenga un hijo, que ninguno de los padres tenga empleo y que su niño no tenga que comer y que esté llorando, si al padre o la madre se va a robar un pedazo de pan, así sea duro, los embuten a la cárcel los años que se les antoje. Y a un secretario de Estado, a un presidente de la nación, a un legislador de la Cámara que sea, se roban el dinero que quieren y resulta de que no se les mete a la cárcel. Y si se les mete, ellos mismos hicieron la ley para que le encuentren recovecos y digan, ah, bueno, pero puedes irte a tu casa y sigues el proceso en el domicilio, ¿no? Es decir, por eso tenemos las cárceles llenas de gente inocente y tenemos gente honorable de cuello y manos asquerosas. Mario, y qué bueno que tocas ese punto de las cárceles. Hace algunos años ya, pues acostumbramos un grupo de amigos ir a colaborar con el Cerezo llevando un equipo de béisbol o de softball entre semana, cuando era visita familiar, y veías a todas las familias alrededor del Cerezo disfrutando de un buen juego de softball o de béisbol. Pero además también iban equipos de fútbol, hombre. Sí, iban de aquí a jugar allá. Y fíjate que en una galera, al fondo de la galera, me llamó mucho la atención el verso que leí y que jamás se me olvidó, porque es la más cruel y descarnada verdad de las que he oído. Esa para mí es una verdad, pero inobjetable. Decía, en esta cárcel maldita, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Sí. ¿Cuántos y cuántos conciudadanos por delitos menores hoy duermen el sueño de los justos, de los olvidados, de los marginados, por meses y aún por años esperando una sentencia? Por no tener
2, 3 mil, 5 mil pesos para pagarle a un abogado que demuestre que a lo mejor ya cumplió hace mucho tiempo la pena corporal que debe de purgar en una prisión. Y ahí siguen, Mario, ¿no? ¿Y cuántos poderosos, potentados, los detienen, se arma el escándalo mediático y luego nos enteramos con sorpresa, con coraje, con impotencia, de que depositó una fianza o que está enfermo y que se va a su casa a esperar el juicio? No sé si para que nos dé rabia, aunque no somos perros, pero somos personas y sí nos irrita, nos enfada ver este tipo de aplicación de justicia. Le repito, de una madre o padre que se roba un pan para darle de comer a su hijo porque no tienen empleo, porque no tienen estudio, por lo que usted quiera. El robo de un pan es suficiente para que les endilguen cualquier cantidad de años en la cárcel. Y a un tipo que vende los bienes de la nación, que con dinero del pueblo se los da a otros para que compren empresas que son del Estado, para unos tipos que viven en mansiones que valen millones de pesos a costa del erario público, y que después se les descubran todavía otras triquiñuelas y que al final no sean acusados de corrupción. Hay figuritas ahí, dulzonas, hipócritas, alcahuetas, asociación delictuosa, desviación de recursos, o mal uso de la función del servicio público. Todo eso se va a acabar. Ahora, eres corrupto y punto. No hay ningún artículo que te vaya a salvar para que des una lana y te vayas a tu casa y desde la comodidad de tu mansión mandas a tus abogados a que ya no, se acabó todo eso. Sí, Mario, y ojalá, ¿no? Y ojalá, como comentario ya casi de final, ojalá y en esta aplicación y aprendizaje de la democracia como forma de vida y política, Mario, en estas nuevas elecciones que viene, ya no veamos el agravio insultante de ir a comprar la pobreza y la necesidad de muchos de nuestros conciudadanos, en donde les llevan despensas, en donde le llevan un traste corriente de plástico, los utilitarios, ¿no? Lo acabamos de vivir, Mario, lo acabamos de vivir con los pavos y con las roscas de Reyes. Nuevamente el uso inmoral de dádiva para ir tratando de tener un círculo electoral a favor. Ojalá y ya se termine con esta compra por completo ilegal de la conciencia del ciudadano. Ahorita, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Andan algunos candidatos independientes pagándole a la gente muy humilde para que anden en los mercados y anden en las calles pidiéndote tu credencial de elector para apoyar a fulano o a sultano. Esos son los que no quieren que cambiemos, esos son los que no quieren los que pugnan o aplauden que haya reelecciones, esos son los que dicen o piden más dinero para los candidatos independientes, para los partidos que sigan teniendo su prerrogativa. O sea, gente que no está acostumbrada, creo, a tener respeto por un estado, por un municipio, a tener amor por la nación, por los congéneres. Gente que parece que tienen un cerebro de sanguijuela, de mosco, dispuestos a sangrar al erario, a la gente. Todo eso tenemos que echarlo para atrás. Y nosotros los ciudadanos tenemos la gran oportunidad en cada elección, Mario, de ir terminando con esas prácticas inmorales, de ir castigando a quienes solo se han burlado de la ciudadanía, a quienes han prometido y prometido y prometido y no han cumplido. Al contrario, han ido a encontrar una cueva de Alí Baba, usufructuando la confianza
que les otorgamos por medio de un voto mayoritario, ¿no? Quienes hoy se han hecho millonarios, fíjate, en unas cámaras de diputados, en una como secretarios de gabinete, como funcionarios municipales, ¿no? Ya basta de que la ciudadanía se deje engañar de gambusinos disfrazados de candidatos. Ahorita que dijiste de disfraces, voy a cerrar esta transmisión antes de que nos despidamos con un viejo cuento de un rey que es presa de dos astutos que le venden la idea de que ellos hacen el traje tan fino que nadie lo va a ver, y sobre todo no lo van a ver aquellos que son malas personas o que no quieren al rey. Y estos tipos se hinchan de oro del rey, y cada que va el rey dice, quiero ver cómo va el tejido, ¿no? Y van y le muestran, pero ya le habían dicho, solo las personas corruptas, ladronas, gente mala, perversa, no van a ver nada. Toda la gente decente, bien intencionada, van a ver el traje, ¿no? Y cada que iba el rey no veía nada, pero le daba miedo decirlo, ¿no? Bueno, resulta, esto viene a colación porque resulta que en México los ladrones, los corruptos, los conocemos a todos. Los únicos que dicen, porque fingen, que son honestos y que son ladrones, son ellos. Maestro César, muchísimas gracias. ¿Algo para cerrar esta emisión? No, nada más, pues, darle las más cumplidas gracias a todos aquellos amigos, amigas que estuvieron con nosotros, que escucharon nuestros puntos de vista, y recordarles que este es un humilde punto de vista, no es verdad absoluta, al contrario, podemos entrar en concordancia, en discrepancia, pero finalmente muchas veces de las discrepancias, de las divergencias, ya cuando platicamos, echamos café y todo, llegamos a coincidencias en cuanto a los puntos de vista. Gracias a Covadonga Medios, gracias a estos jóvenes de producción también que nos auxilian, y gracias a ti, Mario, por, como siempre, tu generosidad de darme la oportunidad de llegar a tanta y tanta gente que ya nos sintonizan. Fíjate, 3, 4 mil, 5 mil gentes que nos ven en cada programa. Es motivante y es muy, muy alegre para mí ver que pues estamos haciendo algo que a ya bastante gente le gusta. Muchísimas gracias, maestro César Moreno Vega, al equipo de producción, muchísimas gracias. A todos los que vieron esta transmisión, que opinaron, les pido mil disculpas. Uno de los celulares no puede entrar al espacio de Pulso Sur y el otro tampoco, entonces, pero yo más tarde les respondo, les escribo. Muchísimas gracias también al director general de Pulso Sur y de Covadonga Medios, Ramón Aguilar Fernández. Los esperamos en el próximo viernes, y si usted tiene deseos de participar, póngase en contacto con nosotros y con gusto aquí lo invitamos a que exprese sus puntos de vista. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.